Hace poco me hicieron una pregunta que me dejó pensando durante días. Me preguntaron si pudiera viajar en el tiempo, al futuro o al pasado, y mi respuesta fue inmediata: al pasado. Sin ninguna duda, al pasado. Se sorprendió por la rapidez y la certeza de mi respuesta. Me preguntó por qué no me interesaba el futuro, y le expliqué algo que creo firmemente. El futuro no es algo que encuentras, el futuro es algo que creas. Y lo creas desde el presente, pero no puedes tener un presente excepcional si primero no has reparado tu pasado, porque si no reparas tu pasado, traes al presente como equipaje pesado. Y ese equipaje lleno de rencores, de resentimientos, de culpas, de vergüenzas. Lo proyectas inevitablemente hacia el futuro. Entonces vives atrapado en un ciclo que nunca termina. Pero volviendo a la pregunta original, ¿qué momento del pasado iría? La respuesta también fue clara. Iría a conocer a Jesucristo. Sin duda alguna, estoy absolutamente convencido de que estar un minuto con Él transformaría mi vida por completo. Transformaría mi pasado, mi presente y mi futuro. Entonces me preguntaron, ¿eres creyente? Y aquí es donde tenemos que ser muy precisos con el lenguaje. Sí, soy creyente. ¿Pero creyente en qué exactamente? Porque esa es la pregunta fundamental. ¿Soy creyente en lo que Jesucristo representa? ¿Creyente en su mensaje de amor y de perdón? Soy creyente en la libertad que Él vino a traer. Pero no soy creyente en las culpas, no soy creyente en señalar con el dedo y decir tú te vas a condenar eternamente. No soy creyente en el castigo como forma de relacionarse con lo divino. Porque si estudiamos realmente lo que Jesús enseñó, si vamos más allá de las interpretaciones dogmáticas que se han construido a lo largo de los siglos, encontramos algo revolucionario. Encontramos un mensaje de amor incondicional. Tenemos que entender el contexto histórico en el que Jesús apareció. Las personas en aquel tiempo vivían bajo una doble esclavitud. Por un lado estaban esclavizadas físicamente por el poder romano. El imperio romano dominaba con mano de hierro, pero había otra esclavitud quizás aún más opresiva. La esclavitud mental venía de una religión ultra exigente. Una religión basada en reglas interminables, una religión donde tenías que ganarte el amor de Dios cumpliendo montones de requisitos. Una religión que te decía constantemente que no eras suficiente, que no estabas a la altura, que tenías que esforzarte más y más para merecer la gracia divina. Y en medio de ese contexto, llega y dice algo absolutamente revolucionario. Algo tan simple y tan profundo que cambió el curso de la historia. Dijo sencillamente esto: Dios te ama sin condiciones. Eso es lo que yo creo. Eso es el mensaje que transformó al mundo y que sigue teniendo el poder de transformar vidas hoy. El amor incondicional de Dios, no un amor que tienes que ganarte, no un amor que depende de tu comportamiento, sino un amor que simplemente es tú eres. Ahora bien, cuando hablamos de creer en Jesucristo, cuando hablamos de fe, que distinguir entre la fe auténtica y el dogmatismo vacío, porque no es lo mismo. La fe auténtica te libera, el dogmatismo te aprisiona. Auténtica te conecta con el amor. El dogmatismo te llena de miedo. La fe auténtica te invita a crecer, el dogmatismo te mantiene pequeño y controlado. Entonces, cuando me preguntan qué es lo que más me habría gustado saber cuando era joven, cuando estaba empezando mi carrera como cirujano, mi respuesta es clara: el poder transformador del amor. Nunca hubiera imaginado, nunca hubiera sospechado que el amor tenía semejante poder. Yo pensaba que el amor era algo bonito, algo poético, algo que estaba bien tener en tu vida personal. Pero no comprendía que el amor es literalmente la fuerza más poderosa que existe en el universo. Y cuando digo amor no estoy hablando solo del amor romántico. Estoy hablando de una fuerza mucho más amplia. Estoy hablando de la capacidad de ver en los demás no sus manchas, sino sus heridas. Porque esa ha sido una de las transformaciones más profundas que he experimentado en mi vida. Antes era muy fácil para mí ver lo que no me gustaba de las personas. Era muy fácil ver lo que me incomodaba, lo que me molestaba. Era muy fácil criticar porque alguien no era como yo pensaba que debería ser.
pero con el tiempo, con la práctica, con la apertura del corazón, he aprendido algo diferente. He aprendido a ver que detrás de ciertas conductas que nos molestan, que nos incomodan, que nos parecen inaceptables, hay heridas profundas. Cuando ves una mancha en alguien, tu reacción natural es apartarte. Quieres alejarte de eso, quieres protegerte de esa persona que percibes como dañina o tóxica. Pero cuando ves una herida, tu respuesta cambia completamente. Cuando ves una herida, algo en ti se activa que quiere sanar, que quiere ayudar, que quiere acompañar. Y eso es exactamente lo que hizo Jesús. Él no vio manchas en las personas, vio heridas. Por eso se acercaba a los leprosos cuando todos los demás huían. Por eso comía con los pecadores cuando todos los religiosos lo criticaban. Por eso defendía a la mujer adúltera cuando todos querían apedrearla. Él veía lo que nadie más veía. Veía la herida detrás de la conducta. Veía el dolor detrás del pecado. Veía el ser humano valioso detrás de todos los errores. Y cuando aprendes a mirar así, cuando desarrollas esos ojos, todo cambia. Tus relaciones cambian. Tu forma de estar en el mundo cambia. Tu propia paz interior cambia. Porque cuando juzgas constantemente a los demás, cuando estás siempre señalando lo que está mal en otros, hay una parte de ti que vive en tensión constante. Hay una parte de ti que está siempre en modo ataque o defensa. Y eso es agotador. Eso te enferma física, mental y espiritualmente. Pero cuando empiezas a ver con compasión, cuando empiezas a reconocer que todos estamos heridos de alguna manera, que todos estamos haciendo lo mejor que podemos con los recursos que tenemos, entonces algo se relaja en ti. Se abre, algo sana. Ahora bien, déjame hablarte de algo que me asombra profundamente. Algo que he visto una y otra vez a lo largo de mi vida, especialmente durante los años que ejercí la cirugía y ahora en mi trabajo acompañando a personas en su desarrollo personal y espiritual. Lo que me asombra es todo lo bueno que puede salir de un ser humano en momentos de dificultad. Hemos vivido tiempos muy duros recientemente. La pandemia fue devastadora para tanta gente, pero en medio de ese dolor, en medio de esa crisis, vi ejemplos espectaculares de entrega, de dedicación, de personas poniendo en riesgo su propia vida para cuidar a otros. Eso me lleva a reforzar una convicción profunda. El ser humano merece la pena. A pesar de todo lo malo que vemos, a pesar de toda la violencia, todo el egoísmo, toda la crueldad que existe en el mundo, el ser humano en su esencia es bueno. El ser humano en su núcleo más profundo está hecho a imagen y semejanza de Dios, como dice la tradición. Y eso significa que está hecho de amor, pero claro, esa esencia divina está muchas veces cubierta por capas y capas de dolor, de miedo, de condicionamiento. Está cubierta por las heridas que hemos recibido, por las experiencias traumáticas que hemos vivido, por las creencias limitantes que hemos absorbido. Y el trabajo espiritual, el camino de transformación, consiste precisamente en ir quitando esas capas. No en añadir algo que no tienes, sino en remover lo que está tapando lo que ya eres. Por eso me gusta decir que mi trabajo no es dar a las personas lo que no tienen. Mi trabajo es despertarlas a lo que ya son. Soy un humilde despertador, alguien que intenta zarandear un poco para que despiertes de la pesadilla que estás viviendo. Porque vive una pesadilla aquella persona que cree que no merece ser querida. Aquella persona que piensa que no va a tener éxito en la vida. Aquella persona que se siente sola aunque esté rodeada de gente. Aquella persona que carga con una culpa que la está destruyendo por dentro. Todo eso es una pesadilla. Y mi deseo es ayudar a despertar de esa pesadilla, para que te des cuenta de que eres mucho más de lo que crees que eres, para que descubras que hay una dimensión en ti que es inquebrantable, que es luminosa, que es sagrada. Ahora bien, cuando hablamos del mensaje de Jesucristo en nuestra vida, tenemos que hablar necesariamente de espiritualidad. Y aquí tengo que ser muy cuidadoso, porque la palabra espiritualidad genera reacciones muy variadas en las personas. Hay quienes escuchan la palabra espiritual y automáticamente piensan en religión organizada.
y si han tenido experiencias negativas con la religión, hay otros que piensan que lo espiritual es algo vago, algo etéreo, algo que no tiene sustancia real. Pero déjame aclararte algo fundamental. ¿Una religión madura basada en el amor y el perdón es profundamente espiritual? Pero también puede ser enormemente espiritual sin seguir ninguna práctica religiosa específica. La dimensión espiritual es simplemente la dimensión de conexión. Conexión con tu verdadera esencia, con tu ser más profundo. Conexión con los demás seres humanos. Conexión con la vida misma. Conexión con el universo, con Dios, con la fuente de todo lo que existe. Todos, lo sepamos o no, estamos en un viaje espiritual porque todos estamos buscando. Todos estamos intentando encontrar sentido. Todos estamos tratando de comprender quiénes somos realmente más allá de nuestro nombre, nuestra profesión, nuestras circunstancias. El gran filósofo danés Søren Kierkegaard decía que el ser humano es una síntesis entre lo temporal y lo infinito. Y eso es profundamente cierto. Tenemos una dimensión material que va a durar el tiempo que dure este cuerpo, pero también tenemos una dimensión que trasciende el tiempo y el espacio. Es como una ola en el océano. La ola tiene un momento en el que aparece y un momento en el que desaparece. La ola nace y muere. Pero lo que la ola es, el océano, eso es eterno, eso siempre ha estado y siempre estará. De la misma manera, yo como forma soy diferente a ti. Tengo una apariencia diferente, una historia diferente, pero en el fondo, en la esencia, somos una unidad, somos parte de la misma fuente, somos manifestaciones del mismo amor divino. El camino espiritual no consiste en olvidarse de la forma. No se trata de negar tu individualidad, de despreciar tu cuerpo, de rechazar tu humanidad. El camino espiritual consiste en darte cuenta de que la forma no es todo lo que eres, que también eres fondo. Cuando solo te identificas con la forma, con lo externo, con lo temporal, vives con miedo. Porque sabes que eso va a terminar. Sabes que el cuerpo envejece, que las circunstancias cambian, que todo lo material es transitorio. Pero cuando te reconoces también en el fondo, cuando conectas con esa dimensión eterna en ti, el miedo se transforma. No desaparece completamente, porque eres humano y es natural tener ciertos miedos, pero ya no te domina, ya no te paraliza, ya no determina todas tus decisiones, y aquí quiero hacer una distinción importante entre dos tipos de miedo. Existe un miedo que es una reacción natural para proteger la vida. Cruzando la calle y viene un coche a toda velocidad, sientes miedo y saltas para salvarte. Ese miedo es sano, es funcional, es necesario, pero la mayor parte de los miedos que experimentamos los seres humanos modernos no son de ese tipo. Son miedos creados por nuestra mente, son miedos a cosas que no están pasando en este momento. Miedo al rechazo, miedo al fracaso, miedo a no ser suficiente, miedo a quedarnos solos, miedo a perder lo que tenemos. Y lo importante, lo fundamental que tenemos que comprender es que esos miedos son creaciones nuestras. Vivimos como si fueran efectos de las circunstancias, como si vinieran de afuera. Pero en realidad los estamos generando nosotros desde adentro. Es liberador. Porque si tú eres la causa de tus propios miedos, entonces también tienes el poder de transformarlos. No estás a merced de algo externo que no puedes controlar. Estás respondiendo a algo interno que sí puedes trabajar, que sí puedes sanar. Bien, ¿de dónde viene ese miedo que nosotros creamos? Viene de la falta de amor. Es así de simple y así de profundo. Cuando una persona realmente ama la vida, ama a los demás, se ama a sí misma, el miedo no tiene espacio donde enraizar. Durante mucho tiempo yo pensé que lo opuesto al amor era el odio, hasta que llegué a la conclusión de que lo opuesto al amor es el miedo. Donde está el miedo, falta el amor. Donde está el amor verdadero, el miedo se disuelve. Albert Einstein, que no solo era un genio de la física, sino también un profundo pensador espiritual, decía que había una pregunta que era la más importante de todas. Una pregunta que dependiendo de cómo la respondieras, así vivías. La pregunta de Einstein era esta: ¿vivo en un universo hostil o en un universo amigable y amoroso? Piensa en eso por un momento.
Si tú crees que vives en un universo hostil, en un mundo donde todo y todos están en tu contra, donde tienes que defenderte constantemente, donde no puedes confiar en nadie, entonces obviamente tendrás miedo. Te sentirás pequeño, insignificante, vulnerable. Estarás constantemente en alerta o en alarma. Pero si crees que vives en un universo amoroso, en un universo al que sí le importas, donde hay una inteligencia benevolente operando, donde Dios te cuida, entonces no hay razón para vivir atenazado por el miedo. Y esto conecta directamente con el mensaje de Jesús, porque Jesús vino precisamente a decirnos eso, que vivimos en un universo amoroso, que Dios es amor, que no estamos solos, que no estamos abandonados, que hay una presencia divina que nos sostiene en cada momento. Jesús no habló de un Dios lejano y castigador, habló de un Padre. Y cuando decía Padre, no se refería a la figura humana imperfecta que muchos hemos tenido. Se refería a la esencia perfecta de lo que la paternidad divina significa. Un amor que no tiene condiciones, un amor que no se retira cuando fallas, un amor que te abraza precisamente cuando más lo necesitas. Por eso el mensaje de Jesús era tan liberador, porque las personas en aquel tiempo vivían oprimidas por el miedo, miedo al castigo divino, miedo a no cumplir todas las reglas, miedo a no ser lo suficientemente buenos. Y Jesús llega y les dice: pueden dejar de tener miedo, no es como ustedes piensan, Dios los ama tal como son. Eso es revolucionario, eso cambia todo, porque cuando sabes que eres amado incondicionalmente, cuando sabes que tu valor no depende de tu desempeño, algo profundo se libera en ti. Ya no tienes que vivir probándote a ti mismo. Ya no tienes que estar constantemente buscando aprobación. Ya no tienes que esconder tus imperfecciones. Puedes ser auténtico, puedes ser vulnerable, puedes ser humano. Ahora bien, hay algo que el escritor francés Marcel Proust dijo que me llegó muy profundo. Decía que el verdadero acto del descubrimiento no consiste en salir a buscar nuevas tierras, sino en aprender a ver la vieja tierra con nuevos ojos. Eso es exactamente lo que Jesús nos invita a hacer, no a buscar algo nuevo afuera, sino a ver de manera diferente lo que ya está aquí, a ver con los ojos del amor en lugar de con los ojos del juicio, a ver con los ojos del espíritu en lugar de solo con los ojos de la carne. Porque nosotros pasamos la vida buscando en el exterior lo que solo se puede encontrar en el interior. Es como si pensáramos que lo que hay dentro de nosotros no puede ser demasiado bueno, no puede ser demasiado valioso. Entonces nos enfocamos en el tener en lugar de en el ser. ¿Y qué ocurre? Que puedes pasar años acumulando cosas, logrando éxitos, alcanzando metas, así sentir un vacío existencial profundo. Porque los vacíos del ser no se pueden rellenar con el tener. Hay una película de Orson Welles que ilustra esto perfectamente. Se llama Ciudadano Kane. Comienza con un niño en una cabaña sencilla con su familia en Navidad. Tiene un objeto muy simple, una bola de nieve de esas que agitas y cae nieve adentro. En la bola dice Rosebud. Ese niño crece y se convierte en un hombre inmensamente rico y poderoso. Lo tiene todo según los estándares del mundo. Pero por más que consigue, por más que acumula, siempre hay un vacío por dentro. Y al final de su vida, cuando está muriendo, rodeado de todas sus posesiones y todos sus logros, dice una sola palabra, Rosebud. Lo que él añoraba era esa experiencia sencilla de su niñez. Ese momento de conexión con lo esencial, con lo profundo, con la naturaleza, con el amor simple y puro. Todo lo que había logrado después no pudo llenar ese vacío. Porque el vacío del alma no se llena con cosas externas, se llena con conexión, con amor, con sentido, con propósito, con espiritualidad. Y aquí es donde el mensaje de Jesús se vuelve tan práctico, tan aplicable a nuestra vida diaria. Porque Jesús no vino solo a enseñarnos teoría, vino a mostrarnos una forma de vivir. Cuando miro la vida de Jesús, cuando estudio lo que hizo y cómo lo hizo, veo a alguien que vivía en conexión profunda con Dios, alguien que no estaba separado de la fuente, alguien que sabía quién era realmente, y desde esa conexión, desde esa certeza interior, podía hacer cosas extraordinarias.
Podía sanar a los enfermos no solo físicamente, sino emocionalmente. Podía perdonar lo imperdonable, amar a los que nadie más amaba. Podía mantener la paz en medio de las tormentas. Podía enfrentar su propia muerte con serenidad. ¿Cómo es posible todo eso? Porque vivía desde el ser, no desde el ego. Vivía desde el amor, no desde el miedo. Vivía desde la eternidad, no solo desde lo temporal, y eso es lo que Él nos invita a hacer, no adorarlo desde la distancia como si fuera inalcanzable, sino a seguir su ejemplo, a caminar como Él caminó, a amar como Él amó, a vivir como Él vivió. Cuando Jesús decía yo soy el camino, la verdad y la vida, no estaba diciéndonos que solo Él tenía acceso a Dios, mostrándonos el camino para que nosotros también pudiéramos vivir en esa conexión. Él siempre estaba revelándonos una verdad sobre nuestra propia naturaleza. Estaba invitándonos a una vida plena, abundante, llena de sentido. Pero para vivir así, para experimentar esa conexión profunda, necesitamos prácticas espirituales. Necesitamos momentos de quietud, necesitamos el silencio. Déjame compartir contigo una experiencia personal que transformó mi vida. Fue en un momento crucial cuando estaba tomando la decisión más difícil de mi vida profesional y después de 26 años como cirujano, estaba considerando dejar la cirugía para dedicarme completamente al trabajo de acompañar a las personas en su desarrollo personal y espiritual. A pesar de que tenía el apoyo de mi familia, a pesar de que sentía que era la decisión correcta, había una angustia tremenda en mí, una mezcla de ilusión por el futuro y miedo por lo que estaba dejando atrás. Era como estar parado en el borde de un precipicio, sabiendo que tienes que saltar, pero con las piernas temblando. Entonces sentí la necesidad profunda de meditar. Me senté en una silla sencilla de madera, cerré los ojos, empecé a aflojar la tensión, a relajarme, un estado que es difícil de describir con palabras. Fue un vacío absoluto. Pero no un vacío negativo, no un vacío de carencia, era un vacío lleno. Un espacio donde no había ni siquiera pensamientos. Normalmente cuando meditas siempre hay algún pensamiento que aparece, pero esta vez fue diferente. Fue un vacío puro, y en ese vacío tuve una experiencia absolutamente profunda y transformadora, una absoluta claridad que el universo me iba a ayudar. No fue un pensamiento lógico. No fue una esperanza o un deseo, fue una certeza que vino de un lugar mucho más profundo que la mente. Cuando abrí los ojos, miré el reloj. Había entrado en meditación pensando que pasarían 10 o 15 minutos. Habían pasado 4 horas, horas que se sintieron como un instante. Pero lo más asombroso no fue eso. Lo más asombroso fue el cambio que experimenté. Había entrado en ese estado con una enorme angustia, con tensión, con miedo. Y salí con una paz interior, con una alegría, con una confianza de tal nivel que me pregunté qué me ha pasado. ¿Cómo es posible que haya entrado de una manera y salga completamente diferente? Una de las cosas que más me llamó la atención fue la sensación de que mi cuerpo pesaba menos, como si fuera más liviano, y después comprendí que era debido a la enorme tensión muscular que yo tenía por la angustia y de la que no era consciente. Al soltar esa tensión, literalmente me sentía más ligero. Desde ese día tengo un enorme cariño por la meditación, porque en ese silencio, en esa quietud, en ese vacío que parece que no hay nada, ahí es donde afloran las inspiraciones. Ahí es donde descubres recursos insospechados. Ahí es donde conectas con tu verdadera esencia, y cuando conectas con tu verdadera esencia, sucede lo inimaginable. En mi caso, a partir de ese día empezaron a ocurrirme una serie de cosas absolutamente sorprendentes. Personas que no había visto en año y medio de repente me llamaban para pedirme que diera una conferencia en su empresa. Oportunidades que no había buscado empezaron a aparecer de formas totalmente inesperadas. Y me dije, esto no puede ser solo coincidencia. Aquí hay algo más operando. Hay una inteligencia, hay una sincronicidad, hay una conexión entre el mundo interior y el mundo exterior que va más allá de lo que la lógica puede explicar. Por eso Einstein, con todo su conocimiento científico,
Decía que la separación que vemos entre el mundo interior y el mundo exterior es una pura alucinación de la consciencia. En realidad, todo está conectado. Todo es uno, o como decía el gran filósofo estoico Epicteto en el siglo I después de Cristo, cuando cambio yo, todo cambio, porque no veo el mundo que es, veo el mundo que soy. Entonces el mensaje de Jesús, su enseñanza sobre el amor, sobre el perdón, sobre la conexión con Dios, no es solo una doctrina religiosa, es un camino práctico de transformación. Es una invitación a despertar a quienes somos realmente. Y cuando despertamos, cuando recordamos nuestra verdadera naturaleza, todo cambia. Ya no vivimos desde el miedo, sino desde el amor. Ya no vivimos desde la separación, sino desde la unidad. Ya no vivimos desde el ego, sino del espíritu. Ahora bien, quiero ser muy claro en algo. Este despertar, esta transformación, no significa que nunca más tendrás problemas. No significa que tu vida será fácil de ahí en adelante. Jesús mismo tuvo enormes desafíos. Fue perseguido, traicionado, crucificado, pero él enfrentó todo eso desde un lugar diferente. Desde un centro que no se tambaleaba, desde una paz que no dependía de las circunstancias externas, desde una conexión con el Padre que nadie le podía quitar. Y eso es lo que está disponible para todos nosotros. No la ausencia de dificultades, sino la presencia de Dios en medio de ellas. No la vida sin tormentas, sino la paz en medio de la tormenta. Cuando ejercía la cirugía aprendí muchísimas cosas sobre el sufrimiento humano. Vi dolor en todas sus formas, dolor físico, dolor emocional, dolor existencial. Y lo primero que aprendí es que todo ser humano sufre. Absolutamente todos. Seamos más o menos conscientes de ello. Lo segundo que aprendí es hasta qué punto el miedo nos tiene atenazados. Somos como el pez que nada en el agua y no sabe que está en el agua. No somos conscientes de cuánto miedo llevamos dentro. Miedo a amar, miedo a atrevernos, miedo a no gustar, miedo a no encajar, miedo a cometer errores. Lo tercero que aprendí es que todos estamos en un viaje. Un viaje que Josep Campbell llamó el camino del héroe o la heroína. Todos estamos intentando reencontrarnos con nuestra esencia, con nuestra verdadera naturaleza. Y lo cuarto que aprendí, y esto es muy importante, es que existe en todos nosotros un impulso, como un susurro, como una suave intuición que nos dice que hay otra forma de vivir. Una forma más plena, más libre, más amorosa. Ese susurro es la voz del espíritu. Es Dios hablándonos desde adentro, invitándonos a despertar, invitándonos a recordar quiénes somos realmente. Para escuchar ese susurro necesitamos silencio, necesitamos quietud, necesitamos parar el ruido constante de la mente y del mundo. Y aquí es donde las prácticas contemplativas se vuelven esenciales. La meditación que les compartí no es un lujo espiritual, es una necesidad. Esto es la forma en que creamos espacio interno para escuchar la voz de Dios, porque Dios nos habla todo el tiempo. Pero su voz es suave, es sutil. No compite con el ruido de nuestros pensamientos, nuestras preocupaciones, nuestras distracciones. Simplemente susurra. Y si queremos escuchar ese susurro, necesitamos silencio interior. La meditación ha sido estudiada científicamente durante décadas. Especialmente en los últimos 30 años ha habido una explosión de investigación en centros tan prestigiosos como Harvard, Stanford, la Universidad de Wisconsin, Massachusetts, y lo que hemos descubierto es fascinante. Cuando una persona entra en estados profundos de meditación, de quietud mental, ocurren cambios extraordinarios en el cerebro y en el cuerpo. Se ha descubierto que tenemos dos redes neuronales completamente diferentes. Una se llama la red neuronal por defecto. Es la red de la distracción, la red que está activa cuando estamos perdidos en pensamientos sobre el pasado o el futuro, cuando estamos rumiando, preocupándonos, fantaseando. Y esta red neuronal por defecto está asociada con la infelicidad y con la enfermedad. La otra red se llama la red ejecutiva central. Es la red que se activa cuando estamos presentes, cuando estamos aquí y ahora. Red está asociada con la salud, con la claridad mental, con mejores decisiones, con mejores relaciones. Entonces lo que la ciencia nos está confirmando
Es algo que los maestros espirituales han sabido durante miles de años, que necesitamos aprender a estar presentes. Necesitamos encontrar momentos de quietud, momentos de paz, momentos de serenidad en un mundo tan ruidoso, en un mundo donde parece que no tenemos tiempo para nada. Porque irónicamente, en un mundo donde parece que pararse es perder el tiempo, resulta que pararse es exactamente lo que más necesitamos. Es en la quietud donde nos recargamos. Es en el silencio donde encontramos claridad. Es en la presencia donde experimentamos a Dios. Hace más de 30 años, el profesor Herbert Benson, un cardiólogo muy afamado de la Universidad de Harvard, empezó a estudiar la quietud y su impacto en el corazón. Cuando empezó a publicar los resultados, la comunidad médica se sorprendió. Descubrieron que era una ayuda extraordinaria para la salud cardiovascular. Luego John Kabat-Zinn, en la Universidad de Massachusetts, empezó a enseñar meditación mindfulness a enfermos desahuciados, personas con enfermedades crónicas, con dolor intratable, con condiciones que la medicina convencional ya no podía ayudar. Y tuvo la genialidad de hacer registros médicos rigurosos. ¿Y qué descubrió? Mejoras en las enfermedades, mejoras en el estado de ansiedad, mejoras en la calidad de vida. Y todo simplemente enseñando a las personas a aquietar su mente, a estar presentes, a conectar con algo más profundo. Ahora llevamos más de 30 años con investigaciones en algunos de los centros más prestigiosos del mundo. Y lo que hemos visto es que la quietud, el aquietamiento mental, la paz interior, es buena para absolutamente todo. Para el corazón, para el sistema inmune, para el cerebro, para las relaciones, para la toma de decisiones. Pero déjenme decirles algo. Todo esto que la ciencia está descubriendo ahora, Jesús ya lo sabía hace 2000 años. Cuando Él se retiraba a orar, cuando pasaba noches enteras en comunión con el Padre, buscaba la quietud antes de tomar decisiones importantes, estaba haciendo exactamente esto. Estaba aquietando su mente, conectando con la fuente. Estaba recargando su espíritu. Y desde esa conexión profunda podía hacer lo que hacía, podía amar como amaba, podía perdonar como perdonaba, podía sanar como sanaba. Entonces, cuando hablo del mensaje de Jesucristo en mi vida, hablando solo de una creencia intelectual, estoy hablando de una práctica viva. Estoy hablando de un camino que se recorre día a día, momento a momento. Es aprender a ver a los demás con compasión en lugar de con juicio. Es elegir el amor sobre el miedo una y otra vez. Perdonar no porque el otro lo merece, sino porque yo merezco estar en paz. Es soltar el control y confiar en que hay una inteligencia mayor operando. Es encontrar momentos de quietud para conectar con lo divino. Y todo esto tiene consecuencias muy concretas en la vida diaria. Déjenme ponerles un ejemplo muy específico de mi experiencia como médico. Imaginen a un paciente que va a entrar al quirófano para una operación compleja. Tiene un tumor maligno grande cercano a estructuras vitales. El paciente tiene miedo, de hecho tiene angustia. Su sistema nervioso está en alerta máxima. Ahora imaginen que en la puerta del quirófano, antes de que entre y el anestesista lo duerma, ese cirujano se acerca, le toma de la mano y le dice con genuina calidez: «Ánimo, estoy aquí, todo va a ir bien». Ese es un gesto de amor. No amor romántico, sino amor humano genuino. Y ese gesto tiene consecuencias biológicas medibles. Inmediatamente baja el miedo. La tensión arterial se vuelve más fácil de controlar. El sistema inmune funciona mejor. Cuando el miedo está presente, la tensión se dispara y el sistema inmune se desploma. Entonces algo tan simple como un gesto de amor, de conexión humana, tiene un impacto directo en la salud del paciente. Y aquí es donde la ciencia nos muestra algo fascinante sobre el amor y el miedo a nivel biológico. Hay una hormona llamada cortisol. Yo llevo hablando del cortisol muchos años porque tuve que tenerla muy presente en mi práctica quirúrgica. El cortisol es la hormona del estrés crónico. Cuando se libera de forma natural, siguiendo los ritmos del día, es necesaria y saludable. Pero cuando se libera de manera crónica por miedo, por ansiedad,
por preocupación constante, se vuelve peligrosa, produce efectos muy lesivos en el cuerpo. Pero hay otra hormona que es el antídoto natural, se llama oxitocina. Es la hormona del amor. Se libera siempre que una persona se siente querida, valorada, apoyada. Un pequeño gesto, poner la mano sobre el hombro de alguien, un abrazo genuino, una palabra de aliento. Y lo más extraordinario es que la oxitocina corta radicalmente el eje del estrés. Entonces, a nivel biológico, científicamente comprobable, vemos cómo el amor es el antídoto natural contra el miedo. Otro ejemplo fascinante, la doctora Elizabeth Blackburn ganó el Premio Nobel de Medicina en 2009 por el descubrimiento de una enzima llamada telomerasa. Enzima alarga los telómeros, que son estructuras en los extremos de los cromosomas fundamentales para la salud celular. Ella quería saber si había una relación entre el amor y la longitud de los telómeros. Entonces trabajó con madres que tenían hijos con discapacidades severas. Madres que enfrentaban solas situaciones muy complejas. Madres llenas de miedo por el futuro de sus hijos. Les sacó sangre para medir la telomerasa y la longitud de los telómeros y descubrió que a pesar de ser mujeres relativamente jóvenes, sus telómeros eran más cortos de lo normal, como si fueran biológicamente más viejas, y las cifras de telomerasa eran bajas. Entonces tuvo una intuición brillante. A estas madres entre sí, creó una comunidad de apoyo. Hizo que se conocieran, que pudieran sentirse comprendidas, acompañadas. Experimentaron amor, conexión, apoyo mutuo. Unos meses después les volvió a sacar sangre y los resultados fueron asombrosos. Los telómeros habían vuelto a un tamaño normal, las cifras de telomerasa eran normales. El amor, la conexión, el apoyo habían producido cambios biológicos medibles. Entonces todos podemos hacer cosas muy concretas para reducir el miedo en los demás. El miedo de los demás, reducimos nuestro propio miedo. Porque cuando tú haces algo amoroso por otra persona, se libera oxitocina en esa persona. Se libera oxitocina en ti e incluso en las personas que lo están observando. Por eso el amor es contagioso. Por eso cuando ves un acto de bondad te sientes bien, aunque no seas ni el que da ni el que recibe. Porque hay algo en nosotros que reconoce el amor cuando lo ve, que resuena con él, que se expande con él. Es el mensaje de Jesucristo en mi vida. No es una doctrina abstracta, es una realidad viva y práctica. Es saber que cuando elijo el amor sobre el miedo, cuando elijo la compasión sobre el juicio, cuando elijo la conexión sobre la separación, no solo viviendo mejor yo, estoy contribuyendo a sanar el mundo. Porque cada acto de amor tiene un efecto multiplicador. Cada vez que tratas a alguien con dignidad, con respeto, con compasión, estás sembrando algo. Y esa semilla crecerá. Tal vez no veas inmediatamente los frutos, pero crecerá. Ahora bien, quiero compartirles algo sobre el propósito, porque yo creo firmemente que todos estamos aquí por algo. Todos tenemos un propósito, y ese propósito no siempre es grandioso según los estándares del mundo. Para mí, desde muy joven, la vocación de reducir el sufrimiento humano se convirtió en mi misión. Primero pensé que la medicina era el camino natural y lo fue durante 26 años como cirujano. Pero después de esos años mi camino tomó un giro. Se orientó más hacia ayudar a las personas a conectar con su esencia. Porque me di cuenta de que conectar con tu esencia es la forma más profunda de reducir el sufrimiento. No podemos eliminar el dolor que es propio de la naturaleza humana. Si tienes un cuerpo físico, te das un golpe, te haces una herida, hay dolor, pero el sufrimiento, ese lo genera la mente humana. Y ese sufrimiento sí puede ser evitable cuando una persona empieza a deshacerse del sufrimiento que era fundamentalmente anímico, mental, emocional. Muchas veces me dicen que están mucho mejor físicamente también, porque todo está conectado. El ser humano tiene una dimensión física, tiene una dimensión mental incuestionable y tiene una dimensión espiritual. Y estas tres dimensiones están tremendamente entretejidas. No se pueden separar realmente. Durante mucho tiempo, desde Descartes en el siglo XVII,
Hemos vivido con esta idea de que la mente y el cuerpo son cosas separadas. Tuvo que hacer esa separación por razones políticas y religiosas de su época. Pero fue una separación artificial, y esa separación ha tenido consecuencias muy negativas. Hemos potenciado todo lo que es pensamiento y conocimiento, cuidado el mundo emocional, el mundo corporal, el mundo espiritual. Pero hoy sabemos que esa dualidad es un error. William James, el padre de la psicología anglosajona, lo entendió hace más de 100 años. Él decía: el pájaro no canta porque es feliz porque canta. Atrévete a pesar de tu miedo y te sentirás valiente. Es decir, hay una conexión profunda entre lo que haces con tu cuerpo y lo que sientes en tu mente y tu corazón, entre tus acciones y tus emociones, entre tu mundo interior y tu mundo exterior. Y hoy en día, gracias al trabajo de científicos como Antonio Damasio, ha quedado absolutamente claro que cuerpo, mente y emociones son un sistema integrado. No puedes afectar uno sin afectar los otros. Entonces, cuando hablo del mensaje de Jesucristo, cuando hablo de vivir desde el amor, no estoy hablando solo de un cambio mental o emocional, hablando de una transformación completa. Cuerpo, mente y espíritu. Y esa transformación sí es posible. Lo he visto miles de veces, personas que cambian radicalmente su forma de vivir. No en todas las dimensiones de golpe, pero sí en aspectos muy significativos de su vida. Recuerdo una vez después de una conferencia, un señor se me acercó para darme las gracias. Me dijo que pesaba 150 kilos, siendo una persona de estatura muy baja. Tenía obesidad mórbida con todos los riesgos que eso implica. Era reconocible. Estaba hinchado como un globo y ahora estaba delgado, saludable, radiante. Me contó que había escuchado una conferencia mía y que algo hizo clic en él. Tomó la decisión de cambiar, se operó, hizo dieta, formó completamente su vida. Y todo el mérito es suyo. Pero me dijo que esa conferencia fue el catalizador, fue el zarandeo que necesitaba para despertar. Eso es lo que quiero ser, un humilde despertador, alguien que zarandea un poco para que despiertes de la pesadilla. Porque si estás teniendo una pesadilla a las 3 de la madrugada y alguien te despierta, le das las gracias, que en ese momento pensabas que eso era realidad. ¿No sabías que estabas soñando? De la misma manera, muchas personas viven una pesadilla. Creen que no merecen ser queridas, creen que están solas, creen que son culpables de todo lo malo que les pasa. Y todo eso es una pesadilla, no es la verdad de quiénes son. Entonces, el mensaje de Jesucristo en mi vida es ese despertar, es recordar la verdad de que somos amados, la verdad de que nunca estamos solos, la verdad de que somos mucho más de lo que creemos ser. Y cuando despiertas a esa verdad, todo cambia. No necesariamente las circunstancias externas, aunque muchas veces también cambian. Pero sobre todo cambias tú, tu forma de mirar la vida, tu forma de relacionarte, tu forma de estar en el mundo, y ese cambio interno tiene un poder inmenso. Porque cuando tú cambias, el mundo a tu alrededor también cambia. No porque el mundo sea diferente objetivamente, con los ojos del amor en lugar de los ojos del miedo. Así entiendo el mensaje de Jesucristo en mi vida, como una invitación constante a despertar, a recordar, a volver a casa, a reconectarme con esa presencia divina que siempre ha estado ahí, que siempre estará, esperando pacientemente a que yo aquiete el ruido lo suficiente para reconocerla. Y cada día es una nueva oportunidad para elegir el amor sobre el miedo, elegir la compasión sobre el juicio, elegir la presencia sobre la distracción, conexión sobre la separación. Ese es el camino, ese es el mensaje. Y ese mensaje tiene el poder de transformar no solo vidas individuales, porque cuando suficientes personas despiertan al amor, cuando suficientes personas eligen vivir desde su esencia divina, todo cambia. Y ese cambio empieza contigo, empieza conmigo. Empieza ahora, en este momento, con la decisión de ver de manera diferente, de amar de manera diferente, de vivir de manera diferente. Porque eso es lo que Jesús nos mostró. Es posible vivir en este mundo sin ser del mundo. Que es posible estar en medio de las dificultades sin perder la paz,
posible amar incluso cuando duele, que es posible perdonar incluso lo imperdonable. Y todo eso no porque seamos extraordinarios, porque estamos conectados con algo extraordinario. Con Dios, con el amor que es la fuente de todo, con la presencia que nunca nos abandona. Ese es el mensaje que ha transformado mi vida, y es el mensaje que comparto con humildad, con gratitud, con la esperanza de que pueda tocar tu corazón como ha tocado el mío.